Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Fernando, Eco Alfa 4 Francia Radio o Eco Alfa 4 Foxtrot Romeo. Bueno, pues el tema que nos trae hoy por aquí, por este vídeo, es el tema de la conmutación de lineales. ¿Y por qué? Pues muy simple, porque cuando nosotros estamos conmutando un lineal desde un equipo, hay lineales con los que tenemos que tener especial cuidado, y es el caso del que tenemos en imagen, del Kenwood TL922, y también en combinación con algún equipo actual y no tan actual. Por ejemplo, estos dos que tenemos en imagen, que es el DX10 y el 7300, pues tendrían problemas a la hora de conmutar este lineal. Hablo de este lineal porque es el que tengo aquí en mi instalación, pero podría hablar también de los Drake, los L4, L4B, L7, podría hablar de los Collins, podría hablar de este que tengo por aquí arriba, que es Headkit. Varios modelos de Headkit tienen también el mismo problema. Hay bastantes lineales, sobre todo los más antiguos, que podrían tener un problemilla. Bueno, el lineal no va a tener ningún problema. Los equipos que conmutan este tipo de lineales podrían tener un problemilla. Y hablo de equipos actuales y no tan actuales porque sobre todo los Yaesu y ICOM de los 90 y tantos hacia la actualidad, bueno, pues el sistema de conmutar lineales es un transistor, y vamos a ver entonces cuál es el problemilla que tienen a la hora de excitar este tipo de lineales. Bueno, vamos a verlo. Aquí tengo otro TL922 porque los tengo a pares, son tan buenos que los tengo a pares. Ahí tengo el otro. ¿Qué es lo que estamos midiendo con este polímetro? Bueno, pues nos vamos a ir por la parte trasera del amplificador y vamos a ver cómo yo tengo puesto ahí el polímetro entre el vivo y la malla del puerto RCA de conmutación. Ahí es donde conectaremos nuestro equipo para hacer la conmutación del lineal. ¿Y qué nos está midiendo el polímetro cuando nosotros ponemos ahí? Pues mirad, 113 voltios de corriente continua. Como veis, está en la escala de continua y nos está midiendo 113 voltios. Es negativo porque, si os habéis dado cuenta, pues yo tengo puesto el positivo en lo que sería la malla del conector, por lo tanto estaría al revés puesto. El valor sería 113 voltios de corriente continua. ¿Y qué es lo que pasa con esta tensión? Pues muy sencillo, que esa tensión, cuando nosotros la conmutamos desde nuestro equipo actual, esta conmutación la realiza un transistor. Es un transistor que nos cierra un contacto. Al nosotros aplicarle esos 113 voltios de corriente continua y aproximadamente entre 40 y 50 miliamperios de intensidad a ese transistor, nos lo cargamos. Y al cargarnos esto, el equipo pierde la facultad de conmutar externamente, ni lineales, ni nada que tengamos conectado a él, ni puertos DSP, ni previos, ni nada. Entonces tenemos que cuidar ese transistor y no podemos hacerle conmutar este tipo de tensiones. Normalmente en el manual de los equipos ya nos lo avisa. Vamos a verlo. Mirad, este por ejemplo es el manual del Yaesu DX10 y nos avisa que el conector linear, que es donde hay que conmutar el lineal, solamente aguanta aproximadamente pues unos 50 voltios en corriente continua o 300 miliamperios o 30 voltios a 1 amperio. Nosotros estamos en 113 voltios en corriente continua. Y en el caso del 922 me parece que son 40 o 50 miliamperios. Estaríamos pasados de los valores que nos está diciendo el fabricante. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, este es el manual
básico del Icon IC7300 y en su conector de 13 pines, en su pin número 3, que es el Send, que es el mismo que tiene luego externamente mediante un RCA que también se llama Send, y nos está diciendo ahí en los valores que podemos trabajar pues con máximo 20 voltios, con un máximo de 20 miliamperios, por lo tanto tampoco soportaría las tensiones de nuestro amplificador. Lo que quiere decir que si atacamos directamente con ese puerto Send a nuestro amplificador, pues tenemos muchas opciones de que esta tensión rompa nuestros transistores. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues muy sencillo, meter internamente en nuestro cable de conmutación algo que nos haga de intermediario, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver qué hacemos. Pues este va a ser nuestro amigo a la hora de combatir los problemas que nos puede crear esta criatura diabólica. ¿Por qué? Bueno, esto es un relé, los hay de muchos tipos. Este, por ejemplo, pues es para zócalo y de doble circuito, que es un relé que podemos adquirir en cualquier almacén eléctrico un poco grande o en cualquier tienda de electrónica también lo podríamos tener. La ventaja que tiene este tipo de relés, bueno, pues es que son de doble circuito, pueden conmutar dos equipos, dos amplificadores al mismo tiempo, por ejemplo, si es para lo que lo vamos a utilizar, o vamos, que tiene doble circuito. Ahí vemos que son dos líneas de contactos. Y que además pues que se puede pinchar en un zócalo, que es atornillable y muchísimo más cómodo de sustituir, de quitar, de poner y demás. Bueno, dentro de esas características, un relé lo que está formado es, ahí lo vemos, por una bobina, la cual tiene una alimentación, que ahí nos está diciendo que son 12 voltios en continua, VDC, voltios en continua, lo cual va a ser ideal para las tensiones que estamos manejando en nuestros equipos de radio, porque son 12 voltios de igual manera. Y luego pues ahí vemos el esquemita. Cuando nuestra bobina se mueve, empuja a esas pestañitas y las cortocircuita, de manera que ahora mismo en reposo, ¿lo veis? Ahora mismo en reposo esta es la que está conmutada, y cuando la bobina se excita y tira del contacto hacia la izquierda de nuestra pantalla, pues es este segundo contacto el que se conmuta, perdón. Por lo tanto tenemos un común, veis este cablecito blanco, tenemos un común y un normalmente abierto. Quiere decirse que cuando nuestro relé no tiene tensión, pues es este contacto el que está abierto. Y un normalmente cerrado, que significa que cuando nuestro relé no tiene tensión, es este el que está cortocircuitado. Así que, pues ya está, vamos a ver qué hacemos con él. Bueno, pues mirad, os voy a poner estos dos ejemplos. Es un Icon IC7300 y un DX10, que va a ser común con muchísimos equipos. Ahora lo veremos. Vamos a hacer lo siguiente. Todos estos equipos tienen una cosa común, y es que el conector al cual está destinado la conmutación del lineal, siempre vamos a tener una tensión de 13 voltios. Esta tensión de 13 voltios también vamos a tener en común este contacto, que es TX ground. Este contacto lo que hace es que solo en transmisión este contacto se vuelve negativo. Solo es masa cuando el equipo entra en transmisión. No confundir con este, que este es masa siempre. Este solo es masa cuando el equipo entra en transmisión. Solo es negativo cuando el equipo entra en transmisión. Por lo tanto, si tenemos positivo de 13 voltios y un negativo, ya podemos excitar nuestro relé exterior. También lo tenemos
en el conector del tuner del acoplador. Mucho más fácil de conseguir este conector de 8 pines en Yaesu que este de 10 pines, que es, bueno, catastrófico de conseguir. Este conector de 8 pines también tiene ese 13 voltios de salida y el TX Ground, ahí lo vemos en su contacto. Este conector es el mismo conector que lleva para conmutar el lineal este 857. De hecho, en su manual, ahí lo vemos, tenemos los conectores donde vemos que tanto el CAT tuner, que es para el manejo del acoplador, como el conector del lineal tienen el TX Ground y el más 13,8, o sea, la tensión de 13 voltios, en los mismos contactos. ¿Lo veis? Por lo tanto, en el 857 podemos conmutar el lineal desde cualquiera de estos dos conectores. Y curiosamente es la misma configuración de pines que en el FTDX10, por lo tanto el cable valdría para los dos equipos. En el caso del Icon IC7300 tendríamos el 13,8 aquí, ¿lo veis? En el contacto número 8 tendríamos una salida de 13,8 constantes positivos y tendríamos el SEN en el pin 3. Dice: una unidad externa controla el transceptor cuando este pin va a tierra, el transceptor transmite, o sea, el pin baja cuando el transceptor transmite. Este conector 3 se vuelve negativo cuando el equipo transmite, es como el TX Ground de los Yaesu. No confundir con el pin 2, que es tierra siempre, que es negativo siempre. Y no utilizar los 8 voltios, porque a lo mejor no es tensión suficiente para manejar un relé de 12. Utilizar los 13,8, que para eso están. Con una corriente máxima de 1 amperio tenemos para manejar relés para parar 7 trenes, porque su consumo es ridículo. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger una hojita de papel y vamos a decir nuestro relé, la bobina de nuestro relé. Esta sería la bobina de nuestro relé con sus dos contactos, positivo y negativo. Y esto, pues por ejemplo, en el ICOM lo vamos a mandar el positivo a nuestro pin número 8, que es más 13 voltios, o el pin de 13 voltios que tenemos en el Yaesu. Y el negativo lo vamos a mandar a ese pin número 3, o TX Ground, que se llama en el Yaesu. Y de esa manera, cuando aquí tenemos positivo 13 voltios siempre, y aquí esto solo tenemos negativo cuando el equipo pasa a transmisión. Esto está unido a 3 contactos. Uno que es común, otro que es normalmente abierto y otro que es normalmente cerrado. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es esto no es un cable físico, sino significa que está asociado a ello. De este común sacamos un cablecito para nuestro equipo y de este normalmente abierto sacamos el otro cablecito. Pintar con una mano es complicado, ¿eh? No os burléis, porque no tengo nada que sujete el papel. Esto lo metemos a un RCA, que será el que conectemos a nuestro lineal. ¿Qué va a pasar? Que cuando nosotros aquí tengamos ese negativo, o sea, el equipo pase a transmisión y esto se vuelva negativo, la bobina se va a excitar y el que es normalmente abierto va a pasar a cerrarse. Si nosotros cerramos este común con el normalmente abierto, lo que hacemos es cerrar el circuito de conmutación de nuestro lineal y nuestro lineal va a pasar a ATX. Pero los 100 voltios o los 110 voltios que tiene nuestro lineal van a pasar por aquí y no
por aquí, que será el circuito que esté manejando realmente nuestro equipo. Nuestro equipo solamente va a tener la intensidad de manejo de la bobina del relé y no los 100 voltios y 40 miliamperios aproximadamente que maneja nuestro amplificador, salvando nuestro equipo de posibles roturas en ese transistor. Y os preguntaréis, ¿y por qué no estás nombrando Kenwood? Bueno, pues porque Kenwood, en todos los equipos que... Vamos a quitar esto de aquí. En todos los equipos que tiene, sí que tiene pensado este tipo de circunstancias. La conmutación de los lineales se hace desde relé y por lo tanto esto a estos equipos no le causa ningún problema. Ni al TS2000, ni al 480, ni al 570, ni pues al 590, ni a ninguno de estos equipos. Los equipos más antiguos, aquí tengo un ejemplo, Yaesu FT1000, tampoco tienen ese problema, manejan el TX desde un relé. Por lo tanto, yo no tengo ningún problema en echarle un cable directamente de este equipo a nuestro amplificador. Lo maneja sin problema y no le causa ningún daño. Por lo tanto, es indispensable que siempre que vayamos a conmutar un lineal desde nuestro equipo, leemos bien el manual para ver cómo realiza esa conmutación, para ver si la tensión que nuestro lineal saca es capaz de manejarlo nuestro equipo. Sobre todo cuando estamos con lineales antiguos, repito. Lineales actuales no tienen este problema porque directamente ya en su interior tienen un relé que hace esas funciones. El resultado, pues ahora os lo enseño. Aquí tengo dos ejemplos como los que os he mostrado. Evidentemente son para consumo propio y las terminaciones estéticas no son mi fuerte, ¿vale? Entonces, funcionalmente cumplen su cometido, pero como no están destinados a su uso comercial, esto está hecho así porque funciona y no tengo que mirar que la suegra lo mire y lo vea bonito. Este es para Yaesu. Ahí lo veis con el conector de 8 pines que os decía anteriormente. Por un lado, el relé que van a manejar y para conectar a nuestro lineal para que haga TX. Este es el caso de Icon, perdón, con su conector de 13 pines, el cual vamos a coger esos 13 voltios y ese negativo solo en transmisión para alimentar nuestro relé. Ahí lo vemos. Y por el otro lado, pues nuestro RCA para conmutar nuestro lineal. Y esa sería la manera de nuestro equipo ponerlo a salvo de este tipo de amplificadores. Bien, también es muy recomendable lo siguiente. En el caso de nuestro Icon, para si vamos a utilizar este tipo de sistemas, lo que es muy recomendable hacer es entrar a Set, entrar a Función, entrar a... ahí estaba, TX Delay y activar en HF, por ejemplo, si nuestro lineal es de HF, pues aproximadamente pues unos 25-30 milisegundos. Ahora mismo tiene seleccionado 20, pues 20. Y ponerlo, ahí lo vemos, eso es como lo tenía yo. Y ponerlo porque cuando nosotros manejamos el amplificador mediante un relé, claro, el relé tarda un pequeñísimo tiempo en conmutarse. Y no queremos que nuestro lineal entre en conmutación con una tensión, mejor dicho, con una potencia elevada ya en su conector de antena. Por lo tanto, le metemos ese delay de TX y así el equipo pues entra en transmisión a la misma vez que el lineal. Eso es aconsejable, pero no necesario. Si nuestro equipo no tiene esa posibilidad, no tiene ese ajuste, tampoco vamos a tener mayor problema. Es algo que si lo tenemos, pues lo usamos y ya está. Bueno, y hasta aquí este pequeño vídeo. Espero que os sea de ayuda,
para conservar vuestro equipo en plenas facultades a la hora de utilizar estos bicharracos. Y que os haya gustado el vídeo, por supuesto. Un saludete, nos escuchamos en las bandas 7-3.